Voy a dividir esta conferencia en dos partes. En la primera, Cristo como hombre, y en la segunda, Cristo como Dios. Pero antes de empezar a hablar, tengo que confesar mi complejo de incapacidad. Porque siempre que uno se dispone a hablar de Jesucristo, tiene uno la sensación de que se va a quedar corto, de que Cristo es mucho más de lo que uno pueda decir y que uno va a defraudar. Pasa como en las películas de Jesucristo, que por muy buen artista que sea el actor que representa a Jesucristo, siempre defrauda. Y uno dice, eso no es, Cristo no fue eso es un mamarracho, Cristo fue otra cosa. Siempre defraudan. Antiguamente, en las películas de Cristo, Cristo salía de lejos, de espaldas. Creo que fue un acierto, porque daba pie a que cada cual se imagine a Cristo como quiere. Pero estas películas modernas, que la cámara se acerca al artista, que se le ve la cara, que se ve cómo reacciona, uno dice, esto no es, Cristo no es esto, Cristo no reaccionó así, Cristo no podía tener esa expresión. Siempre defrauda. Pues esto pasa cuando uno habla de Jesucristo. Uno dice, voy a defraudar, pero haré lo que pueda y con la ayuda de Dios vamos a ver si decimos algo de Jesucristo que nos aumente nuestro entusiasmo por Él. Primero, Cristo como hombre. Y hablando de Cristo como hombre, lo primero que voy a detener es en lo más material de Cristo, en su cuerpo. ¿Cómo era Cristo? No sabemos. No sabemos. Los evangelios no nos dicen cómo era Cristo. Era alto, bajo, gordo, flaco, rubio, moreno, ojos azules, ojos negros. No sabemos. Los evangelios no lo dicen. Y no lo dicen porque no era costumbre. En aquel tiempo no era costumbre que un historiador describa su personaje. No lo hacía nadie. Los evangelios no lo hacen porque seguían la costumbre del tiempo. El primer historiador que ha descrito a su personaje fue Plutarco, en sus vidas paralelas, el siglo II de nuestra era. Pero antes de Plutarco, ningún historiador se pone a describir a su personaje. Los evangelios son anteriores a Plutarco y nada nos dicen de Jesucristo. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar que el evangelio nunca nos diga nada del aspecto físico de Jesucristo. Sin embargo, tenemos la suerte de que hoy hemos fotografiado a Jesucristo. Tenemos la auténtica fotografía de Jesucristo y sabemos cómo era. ¿Dónde está esa fotografía? En la sábana santa de Turín. El lienzo que cubrió el cadáver de Cristo en el sepulcro y donde ha quedado grabada su imagen. Y en la sábana santa sabemos cómo era Cristo. Por cierto, no tengo más remedio que hacer alusión a que últimamente se ha armado un enorme revuelo sobre si la sábana santa es falsa o es verdadera, porque unos análisis del carbono 14, según dicen, han demostrado que la sábana santa es falsa. Pues no hay tales. Yo he escrito un artículo que me han publicado en 50 periódicos, entre periódicos y revistas, desde el ABC y Ya de Madrid hasta la revista esta Hola. También en el Hola han publicado este artículo. Y en este artículo pongo primero qué es el carbono 14, cuándo sirve el carbono 14, cuándo no sirve el carbono 14, por qué en la sábana santa no sirve el carbono 14, etcétera, para demostrar que la sábana santa es auténtica, a pesar de lo que han dicho los analistas del carbono 14. Y doy un montón de razones históricas y científicas para demostrar que la sábana santa no puede ser del siglo XIV. No puede ser. ¿Por qué? Y tengo que hablar de muchas cosas, pero doy dos datos. Si la sábana santa está en documentos del siglo XII, del siglo XI, del siglo X, del siglo VI, ¿cómo el lino de la sábana va a ser del siglo XIV si está en documentos del siglo VI y del siglo X y del siglo XI? No puede ser el lino del siglo XIV. Y brevísimamente, si la sábana santa tiene polen del siglo I,
como ha descubierto Max Frey, que es un criminólogo de la Interpol, que es palinólogo, ha encontrado polen en la Sábana Santa de plantas exclusivas de Palestina, desaparecidas después del siglo I. Ese polen solo se encuentra en estratos sedimentarios de Palestina del siglo I. ¿Cómo el lino va a ser del siglo XIV si tiene polen del siglo I? ¿Quién pudo manipular en la Edad Media el polen si nadie conocía el polen? No había microscopio. Es decir, en nuestro momento hay montones de razones para saber la Sábana Santa es auténtica, a pesar de lo que han dicho los analistas del radiocarbono. Pues en esta Sábana Santa está grabada la imagen de Cristo. Y sabemos cómo era Cristo. Su estructura atlética, su armonía de proporciones y su cara. Sabemos cómo era Cristo, la cara de Jesús. Es impresionante. Como veis, están grabando un vídeo, pues yo tengo 20 vídeos de mis conferencias, y una de las conferencias que tengo en vídeo es de la Sábana Santa. Y en ese vídeo pongo diversos rostros de Jesús. Voy a abreviar, voy a decir nada más que dos. Uno, tal como quedó en la sábana, que es deforme. Deforme porque la cara de Cristo en la pasión estaba deforme, y habían pegado un estacazo en la cara, tenía un pómulo hinchado, deforme. Pero es impresionante saber que eso es lo que dejó en el lienzo el rostro de Cristo, sin que mano de hombre lo haya tocado. Y hay gente que le encanta, aunque es un poco deforme, un poco duro de expresión, pero le impresiona saber que esa es la huella que dejó en el lienzo el rostro de Cristo, sin que mano de hombre lo haya tocado. Pero después otras, pongo varias de distintos estilos, pero pongo al final dos fotos robots. Una de Brunner, alemán, y otra de Aganian, armenio. Han hecho una foto robot. Lo mismo que hace Cristo, que cuando lo mismo que hace la policía, que cuando busca un individuo, sin haberlo visto nunca, con los datos que recoge, reconstruye el rostro de enorme parecido sin haberlo visto nunca. Esto han hecho con Cristo, Brunner y Aganian. Con las huellas de la sábana han reconstruido el rostro de Cristo y dan un rostro de Cristo no deforme como el otro, sino natural, como debió de ser en la realidad. Y cuando estoy viendo ese rostro, puedo decir, así debió de ser el rostro de Jesús que dio María Santísima. Es emocionante. Es una foto robot, sacada de la huella que hay en la sábana. Es emocionante, porque el rostro es de una grandeza, de una nobleza, de una majestad, de una dulzura, de una unción, de una virilidad al mismo tiempo. Dice don Gregorio Marañón, especialista en sexología, como todo el mundo sabe, así debió de ser el rostro del varón perfecto. Por lo tanto, en la huella que dejó el cuerpo de Cristo en la Sábana Santa, tenemos la auténtica fotografía de Cristo. Y aunque los evangelios no nos lo describen, nosotros sí podemos saber cómo es. Pues como dije, en la Sábana Santa se ve su estructura atlética, su armonía de proporciones, su fortaleza física, se ve. Pero aunque los evangelios no lo digan, se deduce que Cristo era un hombre muy fuerte, un hombre robusto, por las cosas que dice el evangelio. Por ejemplo, dice el evangelio que Cristo en una ocasión fue de Jericó a Jerusalén en 6 horas. Los que hemos estado allí y hemos visto aquello, decimos, qué fuerte tuvo que ser Cristo para hacer este recorrido de Jericó a Jerusalén en 6 horas. ¿Por qué? Primero, hay 36 kilómetros. Si lo hizo en 6 horas, fue a 6 kilómetros por hora. Yo en mi juventud he sido scout, he sido explorador, y he hecho muchas marchas en mi vida. Pues una marcha de 5 por hora, un paso de 5 por hora llaneando, es un buen paso, 5 por hora. 6 por hora es un paso rápido, pero llaneando, bien. Pero es que de Jericó a Jerusalén hay 1000 metros de desnivel. Cristo subió 1000 metros a 6 por hora. Y por un camino desértico, sin un árbol, sin una fuente. Y desde luego no se pudo detener, porque no hubiera hecho una media de 6 por hora. No se pudo detener con un solo abrasador. Tuvo que ser muy fuerte para subir de Jericó a Jerusalén en 6 horas. Otro dato que dicen los evangelios. Cristo fue de una inteligencia deslumbrante.
Como hombre, estamos hablando como hombre, prescindiendo además de lo que tuviera como Dios. Ahora como hombre. Una inteligencia deslumbrante. Los fariseos, que no eran tontos, y lo querían meter en un callejón sin salida para desprestigiarlo. Le ponían unas trampas, pero muy bien puestas. Por ejemplo, una vez: maestro, ¿y tú qué opinas de dar tributo al César? Los fariseos frotándose las manos. Diga lo que diga, lo cogemos. Si dice que sí, malo. Si dice que no, peor. Diga sí o diga no, lo cogemos, lo desprestigiamos. Maestro, ¿tú qué opinas de eso de pagar tributo al César? Si dice hay que pagar tributo, se indispone con el pueblo que no quería pagar al César el tributo que le exigía el ejército de ocupación romano. Si dice no hay que pagar tributo, se indispone con la autoridad que esquilmaba al pueblo sacándole los tributos. Por lo tanto, no puede decir ni sí ni no. Como no puede decir ni sí ni no, no dice ni sí ni no. ¿Qué dice Cristo? ¿Tenéis un denario por ahí? ¿Tenéis un denario? El denario era la moneda con la que se paga el tributo. Sí, maestro, aquí tienes un denario. Le dan el denario. En el denario hay una cara. En las monedas se pone siempre la cara del jefe del Estado. Antes en España era la cara de Franco, ahora es la cara del rey. En tiempo de Jesús era la cara del emperador Tiberio, del César. Estaba la cara de Tiberio en la moneda. Y dice Cristo, ¿qué quieres esta cara? Del César. Pues daba al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una salida que nadie se le esperaba. La habían metido en un callejón sin salida. No puede decir ni sí ni no. Y Cristo no dice ni sí ni no. Se escapa del callejón sin salida. Daba al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que Dios lo que quiere es vuestro corazón, vuestro amor, vuestra fidelidad. En otra ocasión le lleva a la mujer adúltera. La mujer adúltera había que matarla apedreándola. Era una ley judía. La mujer sorprendida del adulterio era condenada a muerte. Entonces, maestro, esta mujer ha sido sorprendida del adulterio. La ley nos manda que la apedreemos. ¿Y tú qué dices? Un callejón sin salida. Si dice soltadla, va contra la ley. Si dice apedreadla, ¿dónde está la misericordia del maestro? No puede decir ni soltadla ni apedreadla. Y por tanto, ¿qué hace Cristo? Dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y se pone a escribir en el suelo. No dice el Evangelio lo que escribía. Lo que dice el Evangelio, que Cristo se pone a escribir en el suelo y empezaron a desfilar aquellos hombres acusadores. ¿Qué escribía? No sabemos, pero lo podemos suponer. Palabras claves que cada cual se veía descubierto, identificado. Por ejemplo, suponeos que escribe Elena y uno de los presentes dice, eso va por mí, Elena es mi querida, y desfila. Escribe Samuel, dice, eso va por mí, Samuel es uno que yo le he robado o le he explotado o lo he engañado, y sale desfilando. Cristo escribiría palabras claves que cada uno de aquellos se veía identificado y antes de verse descubiertos se quitaba del medio. Y uno a uno todos se fueron. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Todos se han ido, Señor. Pues yo tampoco te acuso. Anda, vete en paz, pero no vuelvas a pecar. Pero esto voy. La inteligencia de Cristo, que le meten en un callejón sin salida, y sale airoso de las situaciones más comprometidas. Inteligencia deslumbrante. Al mismo tiempo, Cristo era un hombre valiente, muy valiente. Nos dice el Evangelio, ¿cómo? Se enfrentó con los mercaderes en el templo, él solito. Cogió del suelo unas cuerdas de esas que se usan para atar el ganado, hizo un látigo de cuerdas y él expulsó a todos los mercaderes, derribó las mesas, derramó el dinero, espantó a los animales, él solito contra todos. Y todos sabemos lo que son los judíos para defender el dinero. Que os voy a haber amotinado contra él y haberlo linchado. Pues él solito, con un látigo de cuerdas, me espantó
y no expulsó a los mercaderes del templo. Él solo se enfrentó contra todos. Hombre valiente. Al mismo tiempo, Cristo era un hombre amable, dulce, cariñoso, tierno. Los niños le rodeaban, se le colgaban del manto. Y los apóstoles: fuera niños, dejad al maestro, que le estáis todos afuera. Dejad que los niños se acerquen a mí. Los niños son intuitivos para descubrir la bondad de corazón, la dulzura, la ternura. Los niños se le colgaban del manto, le rodeaban, no le dejaban andar. Era un hombre tierno, un hombre amable, un hombre cariñoso. Por eso los niños le rodeaban y no le dejaban andar. Al mismo tiempo, Cristo era un hombre jovial. Tenía sentido del humor. Gastaba bromas. El Evangelio no nos lo pone así en plan de bromas, pero nos cuenta cosas, hombre, que se ve que son bromas. Menuda broma le gastó a San Pedro. Cuando Cristo aparece andando sobre las aguas, y San Pedro está en la barca y dice Cristo: Pedro, ven acá. Y Pedro, sin pensarlo, se tira al agua y va para allá. Y de repente Cristo deja que se hunda, y San Pedro se hunde y se asusta: Señor, que me ahogo. Y le echo la mano: ven para acá, hombre, ven para acá, que soy yo, hombre, no seas tonto. Pero menuda broma. Cuando Pedro va por encima de las aguas y deja que se hunda, y no ve que se hunde, menudo susto, menuda broma. Una broma. Le echo la mano: ven para acá, hombre, que soy yo, no tengas miedo. Una broma que le das a Pedro. Entonces Felipe es otra broma. Pues Felipe, 5.000 hombres en el desierto. Dice Jesús: Felipe, dadles de comer. Maestro, ¿con qué? El pueblo está lejos, aquí no tenemos nada. Aquí hay un chiquillo que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿esto qué es para esa multitud? Anda, Felipe, empieza a repartir. Pero si lo tengo, ¿qué voy a repartir yo? Y no le dijo: empieza a repartir, que yo multiplicaré los panes. ¿No le dice eso? Venga, Felipe, empieza a repartir. Pero señor, son 5.000 personas, 5 panes y 2 peces. No les dice que él va a multiplicar los panes. Le da una broma. Anda, Felipe. Y después, claro, se multiplican los panes y hay para que coman los 5.000 hombres y sobran 12 canastos con las sobras. Pero es una broma. Otra broma muy curiosa es la de la cananea. Cuando la cananea le pide el milagro y Cristo le dice: mujer, no está bien que el pan de los señores se le eche a los perros. Esto, dicho así, es ofensivo. La llamó perro. Es ofensivo. Pero es que el Evangelio no nos pone la cara con que lo dijo Jesús, el tono con que lo dijo Jesús, la mirada cariñosa con que lo dijo Jesús. Es una broma que le gastó a la cananea. Y la prueba es que la cananea no se siente ofendida de que la haya llamado perro. No, le sigue la broma. La cananea le sigue la broma. Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y sigue la broma, no se ofende. Y Cristo la ha llamado perro. Pero se lo ha dicho con un cariño, con una mirada tierna, con una sonrisa, que la otra no se ofende, aunque la llaman perro. No se ofende, le sigue la broma. Señor, también. Los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los señores, etcétera, etcétera. Otro dato también interesante sobre Cristo como hombre: el dominio propio. El dominio propio que tenía Cristo. Fijaros lo que supone para un hombre que le pegan un bofetón en público. Eso es humillante. Cualquiera salta, por menos insulta a quien le pega un bofetón en público. Cristo, un dominio propio. Cuando aquel esbirro le pegó un bofetón en casa de Anás. Y Cristo no se inmuta. Si he respondido mal, muestra en qué. Mas si bien, ¿por qué me hieres? Dominio propio extraordinario. Cualquiera hubiera saltado, hubiera, en fin, contestado de mala manera. Si he respondido mal, muestra en qué. Mas si bien, ¿por qué me hieres? Dominio propio extraordinario.
etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, Cristo ha sido el hombre que más ha influido en la historia de la humanidad. Nadie ha hecho un impacto en las ideas y en los valores de la humanidad como Cristo. Ideas y valores aceptados hoy universalmente por toda la humanidad son de cuna cristiana, son de origen cristiano. La abolición de la esclavitud comienza en la carta de San Pablo a Filemón. La idea de la fraternidad no es de la Revolución Francesa, como algunos quieren decir. Es de Cristo, es del Evangelio, no de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa copió del Evangelio. El Evangelio nos dice que nos amemos como hermanos, que todos somos hijos de Dios. La fraternidad es de cuna cristiana y no de la Revolución Francesa, que es de ayer. La justicia social es de cuna cristiana. Hoy el marxismo quiere apoderarse de la bandera de la justicia social. No, señor. Mucho antes que empezara el marxismo del siglo pasado. El marxismo del siglo pasado. Y desde el principio del cristianismo. ¿Quién se ha preocupado de los pobres, de los desvalidos, de los desamparados, de los marginados, de los oprimidos, sino la Iglesia? Cuando nadie se preocupa de los pobres, ni de los ancianos, ni de los enfermos, ni de los huérfanos, la Iglesia ha fundado hospitales y asilos y orfanatos y leproserías. Hoy los estados fundan también hospitales y centros médicos. Hoy. Pero cuando los estados no se preocupan de esto, la única que atendía a estos marginados, la Iglesia. Y ahora vienen los marxistas y quieren apoderarse de la bandera de la justicia social. Eso es cristiano. Incluso ha habido sectores de la Iglesia que se han creído que la justicia social hay que entenderla en clave marxista. Pues no, señor. Para defender la justicia social no hay que ser marxista, basta ser cristiano. ¿Evidente? Y el marxismo, además, ha fracasado rotundamente. Estos últimos meses, todos somos testigos del fracaso estrepitoso del marxismo. 7 naciones del este europeo de gobierno comunista, 7 uno detrás de otro, efecto dominó, pum, 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 pum. 7 naciones seguidas. El pueblo ha derribado el gobierno comunista que ha sufrido durante 40 años. Y muchos partidos comunistas de estas naciones se han disuelto, autodisuelto. Fracaso rotundo. Para ahora quieran ellos apropiarse de la bandera de la justicia social. Eso es cristiano. Que siempre el cristianismo se ha preocupado del pobre, del desvalido, del marginado y del oprimido. ¿Ya que estoy hablando de esto? Lo tengo en la punta de la lengua y no quiero que se me olvide. Hoy la Iglesia sigue defendiendo los derechos del oprimido, como nadie en el mundo. ¿Quién defiende hoy en el mundo los derechos a vivir del no nacido más que la Iglesia? Cuando en muchísimas naciones del mundo se dan leyes que permitan que las madres maten a sus hijos, la única que defiende el derecho a vivir del no nacido, la Iglesia. Ahí tenéis el Papa, el gran misionero de la Iglesia, que va por el mundo entero hablando contra el aborto. Ese gran misionero, que es una cosa muy bonita también. Yo estoy convencido, y si alguien piensa lo contrario, que me lo diga. Yo creo que no. En toda la historia de la humanidad no ha habido un hombre que convoque presencialmente
a su alrededor tantos millones de personas como el Papa Juan Pablo II en toda la historia de la humanidad. Creo que nadie en el mundo, en la historia, ha reunido tantos millones en su presencia. Millones en Canadá, millones en Estados Unidos, millones en México, millones en Brasil, millones en África, millones en Europa, millones en Asia. Los millones de personas que el Papa Juan Pablo II concentra donde quiera que va. Y siempre hablando de la verdad y defendiendo al oprimido, en este caso en concreto, hablando contra el aborto, el derecho a vivir del no nacido, donde en muchas naciones se legisla permitiendo que las mujeres maten a sus hijos. Y la historia reconocerá que en nuestra generación la única que ha defendido los derechos a vivir del no nacido es la Iglesia, porque el mundo entrará en razón. El mundo entrará en razón. Y lo mismo que hoy no concebimos la esclavitud, no concebimos que un hombre sea esclavo de otro hombre, ¿nos parece una monstruosidad la esclavitud? Sucesivas generaciones les parecerá una monstruosidad que nuestra generación legisle permitiendo que las madres maten a sus hijos y ante aquella generación asesina. Pero ¿cómo se daba permiso que las madres maten a sus hijos? No les cabrá en la cabeza que nuestra generación permita que las madres maten a sus hijos, porque el mundo entrará en razón. Bueno, en Estados Unidos ya están de vuelta del aborto. Si el mundo entrará en razón y el aborto se prohibirá. Pero ¿en qué cabeza cabe que se condene a muerte a seres inocentes como los niños? ¿Pero qué han hecho esos niños para que se les elimine? ¿Cómo se condena a muerte a un inocente? Vamos, es absurdo que naciones que quitan la pena de muerte para criminales que son peligro para la sociedad, quitan la pena de muerte a esos criminales y condenan a muerte a inocentes. ¿Pero qué sociedad estamos viviendo? ¿Es que hemos perdido la cabeza? Pues ahí está. España y otros sitios. Nada. La legislación permite que las madres maten a sus hijos. Y no pasa nada. Eso es absurdo. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Como el futuro nos condenará por asesinos a nuestra generación, que hemos aprobado leyes que permiten esto, y hoy la única que defiende los derechos a vivir del oprimido, del no nacido, que no tiene ni voz para defenderse, de él no puede ni protestar. Por eso la Iglesia le presta la voz y protesta y grita. Ahí tenéis, pues, en fin, me estoy acordando de aquella manifestación que hubo en Madrid de 1 millón de personas contra el aborto, defendiendo el derecho a vivir del nacido. Porque hoy es la Iglesia la que clama por esta opresión que sufren esos pobres seres inocentes que no pueden gritar, no pueden defenderse, y solo la Iglesia los defiende, etcétera, que voy ya por la mitad del tiempo y hay que pasar a la segunda parte. Cristo como Dios. Si Cristo fue grande como hombre, mucho más grande lo fue como Dios. Cristo era Dios. Cristo afirmó que Él era Dios. Esto no lo ha hecho nadie en la historia de la humanidad. No ha habido ningún hombre de la humanidad que haya tenido la osadía de decir que Él es Dios. Ninguno. Ha habido fundadores de religiones, un Buda, un Confucio, un Mahoma, o modernos como Lutero, Smith, fundador de los mormones, o Russell, fundador de los testigos de Jehová. Ningún fundador de religión ha pretendido ser Dios. Ninguno. Estos fundadores de religiones lanzan una ideología más o menos moralizante, pero no pretendían ser Dios. Buda no pretendía ser Dios. Confucio no pretendía ser Dios. Mahoma no pretendía ser Dios, mucho menos Lutero, Smith o Russell. Cristo afirmó que Él era Dios. Eso no lo ha hecho nadie en la historia de la humanidad. Cristo afirmó que Él era Dios. En repetidas ocasiones, pero voy a fijar en una, muy clara, ante Caifás. Cuando Cristo estaba maniatado
rodeado por el Sanedrín que le acusa, y a Caifás le fallan aquellos testigos falsos amañados, se encara con Cristo. Dinos de una vez, ¿es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Contesta Cristo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Que es una expresión hebrea, es un giro, es un modo de hablar que significa, así es como tú dices. Yo soy Dios. Y Caifás lo entiende. Yo soy Dios. Por eso exclama, ¡ha blasfemado! ¡Reo es de muerte! La blasfemia se castigaba con la pena de muerte en el mundo hebreo. Ha blasfemado, reo es de muerte. ¿Por qué ha blasfemado? Porque se las da de Dios. Porque se hace de naturaleza divina. Hijo natural de Dios. No como nosotros. Somos hijos adoptivos. No tenemos naturaleza de Dios. Somos hijos adoptivos. Pero Cristo tenía naturaleza divina. Hijo natural de Dios. Y así lo entiende Caifás. Que Cristo es hijo de Dios, no como nosotros, sino de otro modo. Hijo natural, con naturaleza divina. Por eso Cristo, cuando habla, mi Padre y vuestro Padre, hace una distinción siempre. Mi Padre y vuestro Padre. Mi Padre natural y vuestro Padre adoptivo. Hace una distinción. Caifás entiende que Cristo se las da de Dios y dice, ha blasfemado, reos de muerte. Cristo se las da de Dios. Y segundo, demuestra que es verdad lo que dice. Y él anuncia, para que sepáis que yo soy Dios, os profetizo, lo hizo varias veces, os profetizo que después de muerto, al tercer día resucitaré. Él profetiza que va a resucitar. Y de hecho, resucitó, y con su resurrección demostró que era verdad lo que decía, que él era Dios. Para demostrar que Cristo resucitó, primero hay que demostrar que Cristo murió. Si Cristo no murió, no pudo resucitar. Primero tenemos que saber, Cristo murió en la cruz, y segundo, veremos que resucitó. Cristo murió en la cruz. Para saber que Cristo murió en la cruz, tenemos 4 tipos de testigos. Amigos, enemigos, la autoridad civil y los verdugos. Estos 4 tipos de testigos atestiguan que Cristo murió en la cruz. Primero, los verdugos. Los verdugos sabían que Cristo estaba muerto en la cruz. Los verdugos eran profesionales de la crucifixión. Habían crucificado a muchísima gente y sabían cuándo el crucificado estaba muerto y cuándo no. Y cuando el crucificado no estaba muerto, para rematarlos, les partían las piernas con mazas de madera o de hierro. Entonces, al partir las piernas, el crucificado no se puede apoyar en los pies, queda colgado de los brazos. Al quedar colgado de los brazos tiran del diafragma, le oprimen los pulmones y se asfixia. Por eso el crucificado se empinaba sobre el cabo de los pies y empinándose podía respirar, porque si se desplomaba se asfixiaba. Al partir las piernas con las mazas, quedaban colgados y se asfixiaban, morían asfixiados. Entonces, pero cuando llegan a Cristo, le van a partir las piernas para que se quede colgado y se asfixie, se dan cuenta que está muerto y no le parten las piernas. En opinión de los verdugos, profesionales de la crucifixión, que sabían muy bien cuando el crucificado estaba muerto, Cristo está muerto y por eso no le parten las piernas. Segundo, las autoridades afirman que Cristo estaba muerto. Cuando José de Arimatea y Nicodemo van a Pilatos a pedirle permiso para llevarse el cadáver, había una ley que permitía que los parientes y amigos del ajusticiado podían llevarse el cadáver para darle sepultura. Pues cuando José de Arimatea y Nicodemo van a Pilato a pedirle permiso para llevarse el cadáver, Pilato se extraña, pero ya está muerto. Se extraña de que se hubiera muerto tan pronto. Entonces Pilato manda un emisario al Calvario a preguntar si Cristo está muerto. Y solo cuando Pilato recibe la noticia oficial de que Cristo está muerto, solo entonces permite a José de Arimatea y a Nicodemo que se lleven el cadáver. Por lo tanto, oficialmente, según la autoridad, Cristo está muerto. Tercero, los mismos enemigos sabían que Cristo estaba muerto. Vosotros comprendéis que los fariseos iban a permitir que descolgaran a Cristo
si no estuvieran seguros de que estaba muerto? ¿Iban a permitir que descolgaran a Cristo todavía vivo para que se repusiera de las heridas y volviera a empezar la historia? Con el trabajo que les costó llevar a Cristo a la cruz, convencer a Pilato, que Pilato no quería crucificarle porque no encontraba en él causa alguna para ser crucificado. Y los fariseos, a fuerza de insistir, por fin logran que Pilatos le dé permiso para crucificar a Cristo. Y con el trabajo que les costó llevar a Cristo a la cruz, ahora iban a dejar que lo bajen vivo para que empiece la historia de nuevo. Cuando los fariseos permiten que bajen a Cristo de la cruz, es porque estaban seguros que estaba muerto y no había nada que hacer. En opinión de los enemigos, Cristo estaba muerto. Tercero, también en opinión de los amigos, Cristo estaba muerto. Vosotros comprendéis que José de Arimatea, Nicodemo, San Juan y María Santísima iban a dejar a Cristo en el sepulcro y marcharse si hubieran advertido en él la más mínima esperanza de recuperación. Cuando José de Arimatea y Nicodemo y San Juan y la Virgen dejan a Cristo en el sepulcro y se van, es porque están seguros de que está muerto y no hay nada que hacer. ¿Cómo iban a marcharse si hubieran visto en él la más mínima esperanza de vida? Luego, en opinión de los verdugos, de la autoridad, de los enemigos y de los amigos, Cristo estaba muerto en la cruz. Pero además, los médicos opinan que Cristo murió en la cruz. Yo he estado en un congreso científico internacional sobre la sábana santa de Turín y allí estábamos 350 congresistas, estaban los de la NASA y Maxfay, el criminólogo suizo, mucha gente, pero estaban también muchos médicos. Y 3 médicos, Backlund, norteamericano, Williamson, inglés, y Rodante, italiano, los 3, cada cual a su modo, estudió la muerte de Cristo. Certificaron Cristo muerto en la cruz. Dieron montones de datos, pero uno de los que dieron, dije yo, me basta este. No necesito, me basta este. Los médicos todos de acuerdo, la lanzada le abrió el corazón. Si la lanzada le abrió el corazón, no necesito más datos. Cristo muerto. Cristo muerto en la cruz. ¿Y por qué dicen que la lanzada le abrió el corazón? Por la cantidad de sangre que salió, que en la sábana se ve una gran mancha de sangre. Toda esta sangre, dicen los médicos, tuvo que salir de la aurícula derecha, que en los cadáveres está llena de sangre líquida. Si la lanzada no lo hubiera abierto el corazón, no hubiera salido toda esta sangre. Por lo tanto, en opinión de los médicos, la lanzada le abrió el corazón, por lo tanto, Cristo muerto en cruz, indiscutiblemente. Cristo murió en la cruz. Pues Cristo muerto en cruz y lo entierran en la tumba. Y al tercer día, el cadáver no está en la tumba. Si a Cristo lo meten muerto en la tumba y al tercer día no está el cadáver en la tumba, solo hay 2 salidas. O Cristo resucitó o alguien lo robó. Y no hay más. No hay más. Si demostramos que nadie robó el cadáver, solo nos queda la otra solución. Cristo resucitó. Pues nadie robó el cadáver. ¿Quién pudo robar el cadáver? O los amigos o los enemigos. Porque uno que no le interese, ¿para qué va a robar ese cadáver? Si alguien robó el cadáver, o fue amigo o fue enemigo. Y decimos, ni los amigos ni los enemigos robaron el cadáver. Por lo tanto, resucitó. Los enemigos no robaron el cadáver. ¿Por qué? Porque cuando se corre la noticia de que Cristo ha resucitado y los apóstoles empiezan a predicar su fe en Cristo resucitado, que San Pedro solo en un día convierte a 3.000 judíos, cuando empiece a correrse la noticia de que Cristo ha resucitado, la mejor manera de acabar con la noticia era enseñar el cadáver. Si los fariseos no enseñaron el cadáver para reventar la predicación de Pedro, es porque no lo tenían. Si ellos lo hubieran robado, acababan con las conversiones de los judíos.
Lo que dice Pedro es mentira, Cristo no ha resucitado, aquí está el cadáver. Y enseñaría el cadáver para reventar la predicación de Pedro, que hacía tantas conversiones, 3.000 en un día. Cuando los fariseos no enseñaron el cadáver para acabar con la predicación de Pedro, es porque no lo tenían. Los enemigos no robaron el cadáver. Y tampoco los amigos. Los amigos no robaron el cadáver. ¿Por qué? Porque los apóstoles murieron por su fe en Cristo resucitado. Y nadie da vida por lo que sabe que es mentira. Uno da la vida por un ideal que merezca la pena. Y uno da la vida por ese ideal. Pero nadie da la vida por lo que sabe que es mentira. Nadie da la vida por una patraña. Cuando los apóstoles mueren por su fe en Cristo resucitado, no lo tienen escondido. Porque si ellos tuvieran escondido el cuerpo de Cristo, no dan la vida por su fe en Cristo resucitado. Luego, si el cadáver no lo robaron los amigos y no lo robaron los enemigos, nadie lo pudo robar. Y si nadie lo robó y no estaba en la tumba, es porque resucitó. Por lo tanto, por los datos del Evangelio, sabemos, Cristo resucitó. Pero ahora viene uno y te dice, pero esto de la resurrección de Cristo no es un hecho histórico, porque no hay testigos. No hay testigos. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo puedo conocer una cosa, aunque no haya testigos. Yo puedo recoger datos que me aclaran lo que pasó, aunque no haya testigos. Ejemplo, yo voy por la carretera y al final de una recta, una curva, y yo veo en el suelo unas líneas negras paralelas, el pretil roto y un coche en el fondo del barranco. Ya sé lo que pasó. Ese hombre venía muy fuerte, frenó en la curva, derrapó, pegó al pretil, lo rompió y al fondo. Y no lo he visto. No soy testigo del accidente. Pero aunque yo no sea testigo, yo sé lo que pasó. Tengo datos para saber lo que pasó. Las líneas negras paralelas en el suelo, el pretil roto y el coche en el fondo del barranco. Yo ya sé lo que pasó. Y no soy testigo del hecho. Yo puedo conocer un hecho sin testigos, sino con los datos que tengo. Por lo tanto, aunque no tengamos un testigo directo que nos hable del momento de la resurrección, pero tenemos datos suficientes para saber Cristo resucitó. Pero es que además tenemos testigos, que son los apóstoles, que Cristo se aparece en el cenáculo después de muerto, 2 veces se aparece. La primera no estaba Tomás, y cuando los apóstoles dicen a Tomás, Tomás, que el Señor se ha aparecido, y dice, si no lo veo no lo creo, si yo no lo palpo con mis manos no lo creo. Y Cristo tiene con Tomás la delicadeza de aparecerse por segunda vez estando Tomás. Tomás, ven aquí, hombre, ven aquí, no seas incrédulo, que soy yo, pálpame, ¿no ves que soy yo? Pálpame. ¿Tenéis algo que comer? Venga, voy a comer con vosotros. Los fantasmas no comen, ni se les puede palpar. Que soy yo, hombre. Y Cristo se deja palpar de Tomás, para que Tomás se convenza de que es él que ha resucitado. Y entonces Tomás salta con aquel precioso acto de fe, Señor mío y Dios mío. Un precioso acto de fe que deberíamos repetir como nos enseñaban de pequeños. Deberíamos de repetir siempre en la Santa Misa, cuando el sacerdote después de la consagración eleva el cuerpo de Cristo o eleva la sangre de Cristo, decir, Señor mío y Dios mío. Un acto de fe evangélico tan bonito y tan precioso. Pues Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Cristo se deja llamar Dios. Se deja llamar Dios. Otra vez también San Pedro, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y San Pedro y Cristo le dice, hombre, no exageres, que no es para tanto, no. Contesta Cristo a Pedro, Pedro, esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Cristo se deja llamar Dios. En cambio,
Pedro no se dejaba llamar Dios. En una ocasión Pedro hace un milagro, la gente se le tira a los pies para adorarle y San Pedro dice, fuera, fuera, que yo no soy Dios, oye, eso, Jesús Nazareno, pero yo no. Pedro no se deja llamar Dios, porque él no es Dios. Y espanta a la gente que se le echa a los pies porque él había hecho un milagro. Dice, no, yo no, eso, Jesús de Nazaret, yo no. Cristo se deja llamar Dios, para que creamos que realmente Él es el Hijo de Dios venido a este mundo. Pues esta resurrección de Cristo es la prenda de nuestra salvación eterna. Él dice que lo mismo que Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Nosotros somos inmortales. Nuestra vida no acaba con la muerte. Vamos a seguir vivos más allá de la muerte. Nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, aceptemos o no aceptemos, eso es independiente de nuestra voluntad. Somos así, somos inmortales. La vida del hombre no acaba con la muerte. La vida del hombre sigue viva al otro lado de la muerte. Lo ha dicho Cristo Dios. Esto es así, indiscutible. Y el que no crea ya se enterará en cuanto se muera. Esto es así. Somos inmortales. Y nuestra inmortalidad depende de este mundo. La vida en este mundo elige el camino de nuestra eternidad. Eternidad en el cielo o eternidad en el infierno. El camino que yo elija aquí. Y esto nos debe hacer reflexionar. ¿Yo qué camino he elegido? ¿Por dónde voy? ¿Voy hacia la gloria? ¿Voy hacia el infierno? ¿Cuál es el camino que yo llevo en la vida? Para rectificar a tiempo. Todavía puedo rectificar. Al otro lado de la muerte no se puede rectificar. La libertad es exclusiva a este lado de la muerte, donde elijo el camino que quiero. Una vez que muero, no puedo rectificar. Estoy a tiempo, puedo rectificar. Debo pensar despacio. ¿Cómo es mi vida? ¿Voy por el camino de Dios o me he apartado del camino de Dios? Esta es la esperanza que Cristo, muriendo y resucitando, nos da a todos para que escojamos el camino que nos lleva a una resurrección eterna con Él. Y para terminar, voy a leer un párrafo que yo he escrito este libro donde he publicado mis conferencias y lo voy a leer para ser más preciso y con más brevedad expresar una idea bonita. No es mía, yo la he copiado, pero como me ha gustado, pues la voy a leer, donde sirve esto muy bien de colofón de todo lo que he dicho sobre Jesucristo. Cristo, el más grande de la humanidad. En toda la historia de la humanidad jamás ha habido nadie como Cristo. De niño asusta a un rey, a Herodes. De joven deja admirados a los doctores en el templo. De mayor curó ciegos y leprosos y resucitó muertos. Pudo ser rico y se hizo pobre. Nació en una cuadra y fue enterrado en una tumba prestada. No escribió un libro, pero no hay en el mundo ninguna biblioteca donde quepan todos los libros que se han escrito sobre él. No fue político, pero jamás en la historia ha habido un hombre que haya tenido tantos seguidores. Jamás en la historia ha habido un hombre que haya sido amado más que Jesús. Cristo es el hombre más amado de la historia. Ha habido hombres grandes en la historia, pero esos hombres hoy son admirados, no amados. Cristo ha sido amado más allá de su tumba. Esto es inconcebible en la historia. Todos sabemos quién fue Miguel Ángel o Cervantes, pero ¿hay hoy alguien que ame a Miguel Ángel? ¿Hay hoy alguien que ame a Cervantes? Los grandes hombres de la historia pasan al olvido. Queda su admiración,
pero no queda amor a ellos. A lo más, un poco de tiempo entre sus familiares y nada más. Cristo hace 2000 años que murió y hoy se le ama con entusiasmo. Se le ama hasta la muerte. Hay mártires que dan la vida por Cristo, hoy como ayer, y mañana lo sabrá también. Miles y miles de muchachos y muchachas que consagran su vida a Cristo. Es un martirio lento, gota a gota. Unos dan la vida de golpe, como el mártir. Otros la dan gota a gota a lo largo de sus vidas, pero viven solo para Cristo. Y solo piensan en Cristo. Monjas que se encierran entre 4 paredes por amor a Cristo. Hace falta amor para que una chica llena de posibilidades y de atractivos y de ilusiones del mundo se meta entre 4 paredes por amor a Cristo. Miles y miles y miles. Y hombres que podrían tener un porvenir más o menos brillante y lo dejan todo por amor a Cristo, para seguir a Cristo y vivir para Cristo. No hay en la historia nadie a quien se haya amado tanto como a Cristo. Cristo es la persona más digna de ser amada de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo no solo